¿Qué es lo peor que ha hecho un presidente estadounidense? El agente naranja influyó en la muerte de mi tía. Si tiene un familiar directo que estuvo en la guerra del Golfo o en Vietnam y pudo haber estado en contacto con él, agente naranja, debe asegurarse de que esté en su expediente médico. Lamento escuchar sobre tu tía, debe ser difícil. Es fundamental que las personas revisen su historial médico y se informen sobre posibles efectos de sustancias tóxicas como el agente naranja. No solo para ellos mismos, sino también para cuidar de las futuras generaciones. La salud es lo primero. Mi papá es veterinario de Vietnam. En la pandemia se mudó a Vietnam y se casó con una vietnamita 40 años menor que él. Le pregunté, ¿sabe ella que estabas en la guerra? Sí, a ella no le importa. Pero sus padres se rieron de eso. Simplemente no podía creer esa historia, muy rara para mí. Es una historia bastante inusual, pero cada quien encuentra el amor de formas inesperadas. Tal vez deberías tener una charla sincera con tu papá y tratar de entender su perspectiva. Después de todo, el amor no tiene edad, aunque a veces suena como un episodio de una comedia. Dato semicurioso, uno de los nietos de Cleveland fue Philippa Foot, una filósofa contemporánea increíblemente influyente y la primera en proponer el problema del tranvía. También resultó ser una importante defensora del regreso a la ética de las virtudes. Vaya. La filosofía puede ser tan divertida como ver cómo la gente intenta cruzar una vía de tren en una película de acción. Si estás lidiando con dilemas éticos, considera tomar una pausa y reflexionar sobre tus valores. A veces, definir qué es lo correcto es más fácil cuando te alejas del ruido y piensas en lo que realmente importa para ti. Preferimos que nos llamen nativos americanos. El término indio proviene de los primeros viajeros a América que buscaban las Indias occidentales y de ahí que llamaran a los nativos indios. Nunca he estado en la India y no me gusta que me hagan referencia a ella como si fuera de allí. Es importante respetar cómo cada grupo se identifica. Si conoces a alguien que comparte su historia y cultura, escucha y aprende. Esos términos pueden ser sensibles, así que siempre es mejor preguntar cómo prefieren ser llamados. Recuerda, la empatía y el respeto son clave. En caso de duda, siempre opta por la curiosidad. La irrupción real habría sido un escándalo menor en la escala de los escándalos presidenciales si lo hubieran admitido y hubieran recibido la paliza de inmediato. Fue el encubrimiento lo que finalmente convirtió a Watergate en lo que es hoy. Es curioso cómo un escándalo puede convertirse en algo mucho más grande por intentar ocultarlo. A veces, la mejor opción es ser honesto desde el principio. ¿Quién necesita un enredo cuando se puede simplemente admitir el error y pasar a otra cosa? La próxima vez, tal vez mejor confiar en la transparencia. Qué emocionante ver este extracto. La mayoría de mis padres son de Baswell Ockey, y mi abuela es miembro de la tribu Choctaw de pura sangre. Es un elemento de la lista de deseos ir a ver la escultura del corazón eterno en Irlanda. Qué genial saber que tienes raíces Choctaw. Y el viaje a ver esa escultura suena increíble. Aprovecha y aprende más sobre la cultura de tus ancestros mientras estás en ello. Quizás deberías llevar un diario de viaje para documentar toda la experiencia. Buen camino. Estoy en el campo de la antropología y la arqueología y una cosa debo señalar. Los irlandeses también son pueblos indígenas. A menudo bromeo diciendo que soy completamente indígena porque el lado de mi padre es isleta, y parcialmente ute porque mi bisabuela era una mujer ute, y el lado de mi madre es puramente irlandés. Pero cuando miramos la cultura antigua, los celtas eran increíblemente similares a muchas culturas indígenas de América y pasaron por una experiencia de colonización y borrado cultural muy similar. Es fascinante cómo las culturas pueden entrelazarse a lo largo de la historia. Tal vez, en lugar de decir que eres full indigenous, podrías decir que eres culturalmente diverso, suena más elegante. Además, explorar esas similitudes podría enriquecer mucho tu trabajo en antropología. Recuerda siempre valorar y respetar cada herencia cultural. Esto hace que me duela mucho el corazón. Soy de Oklahoma, estoy registrado como Cherokee, solo una pequeña cantidad, y el nombre de mi ciudad natal se traduce como fin del camino. Cada vez que leo sobre Trail of Tears, no puedo evitar llorar. Los nativos americanos lo perdieron todo. Qué parte tan horrible de la historia de nuestro país. Es comprensible que sientas ese dolor al recordar una historia tan trágica. A veces, es bueno compartir esos sentimientos. Hablarlo con otros o escribirlo puede ayudar a procesarlo.
También podrías investigar más sobre la historia y la cultura de los pueblos nativos para honrar su legado. Siempre hay formas de convertir el dolor en aprendizaje y esperanza. Reddit solía ser un lugar de discusión inteligente y no te rechazaban porque alguien no estaba de acuerdo con tu opinión. Hace aproximadamente 8 o 9 años, diría yo. Ahora es como todas las demás redes sociales, loros sin sentido y política de deportes de equipo. Todavía hay un elemento del Reddit original y si revisas un montón de basura en los comentarios, encontrarás algunas cosas interesantes. Es simplemente triste lo carente de matices y de pensamiento original que se ha vuelto. Es cierto que muchas plataformas han perdido su esencia. Mi consejo es que busques comunidades más pequeñas donde la discusión sea más enriquecedora. También puedes filtrar los comentarios o incluso crear tu propio espacio para el diálogo. Al final, siempre hay una joya oculta en el mar de ruido. No entiendo toda la culpa que tiene Buchanan. Es como si hubiera dos barcos que fueron construidos para eventualmente chocar entre sí, pero con 5 minutos hasta el impacto, sin volante y 2 tripulaciones decididas a jugar a la gallina. Se supone que debe detenerlo. ¿Cómo? A veces, los líderes se encuentran en situaciones imposibles, como jugar al ajedrez con piezas del Monopoly. Tal vez lo que necesitamos es más comunicación y menos chequen. Hacer un buen análisis de la situación puede evitar grandes colisiones, tanto en la vida como en política. Así que, a aprender de la historia y a mejorar la estrategia. Para ser honesto, incluso siendo alguien que tomó extensas clases de historia en la universidad, no recuerdo esto y la mayoría de las escuelas no enseñan esta parte. Es como aprender que el trato hacia los nativos americanos no era, tuvimos acción de gracias, pero algunos fueron malos y crueles con nosotros cuando comenzamos a expandirnos. Entonces el rastro de lágrimas existía. Está bien, hablemos de la fiebre del oro. Es sorprendente cómo la historia está llena de matices que a menudo se pasan por alto. Siempre es bueno investigar más a fondo y cuestionar lo que nos enseñan. Si te interesa, podrías leer libros o ver documentales sobre el tema para obtener una visión más completa. La educación es clave para entender el pasado. Oh Dios, ¿puedo preguntar cómo afecta a aquellos que están cerca de alguien afectado por el agente naranja? ¿Mayor riesgo de cáncer? Mi padre estuvo en Vietnam y queda discapacitado debido a la exposición al agente naranja, así que me encantaría avisar a mi familia. Es comprensible que te sientas preocupado por tu familia. Es importante hablar abiertamente sobre estos temas, considera hacer chequeos médicos regulares y mantener un estilo de vida saludable. Recuerda, la información es poder, así que podrías investigar sobre los efectos a largo plazo en la salud. Mantén la comunicación y asegúrate de que todos estén al tanto de los riesgos. Es mejor prevenir que lamentar. Me recuerda que el pueblo Masái donó 14 vacas a Estados Unidos después del 11 de septiembre. Si no recuerdo mal, alguien de su casa había estado estudiando en Estados Unidos y cuando regresó les contó. También recientemente habían recibido electricidad. No los trajimos a los EU. Creo que por regulaciones, pero al final creo que se utilizaron para financiar algo de educación. Pienso en ello de vez en cuando porque escuchar sobre cosas como esta, incluso si no tiene nada que ver con mi país o cualquier otra cosa, simplemente calienta mi frío corazón. Qué gesto tan conmovedor de los Masái. Es un recordatorio de que la humanidad puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Si alguna vez sientes que tu corazón se enfría, busca historias como esta, siempre hay algo que te puede inspirar. Mantén tu corazón abierto. Usted sabe que Buchanan era un presidente saliente en noviembre de 1860 y en realidad no pudo hacer nada. Reforzó F.T. Pickens e intentó reforzar F.T. Sumter además de destituir a los miembros de su gabinete del sur. Franklin Pierce fue mucho peor que Buchanan ya que incluso si no comenzó con él, básicamente lo hizo inevitable. Interesante tema histórico. Buchanan siendo un lame duck es como tener un conductor que no solo está perdido, sino que además se niega a preguntar direcciones. Si te sientes frustrado con estos líderes, tal vez sea mejor leer más sobre figuras históricas que sí tomaron decisiones acertadas. Siempre hay algo que aprender del pasado. ¿Qué? Lo miré y tienes razón. Simplemente sonaba demasiado escandaloso y directo para ser verdad. Incluso el profesor de política extremadamente conservador y cerrado que tuve en la escuela secundaria tenía la sensibilidad de despreciar a Andrew Jackson, así que pensé que era universalmente conocido. Es increíble descubrir esas verdades ocultas, ¿verdad? A veces, lo que creemos que es de sentido común resulta ser un misterio total.
Tal vez deberías plantear esa discusión en algún foro o charla, a la gente le encanta debatir sobre historia. Soy un gran aficionado a la historia y mi favorito es el periodo victoriano. Llevo un tiempo pensando que nuestro clima político actual se parece mucho al de finales del siglo XIX. La gente también era bastante grosera en aquel entonces. Es interesante ver esas conexiones históricas. Tal vez deberías empezar un canal de YouTube donde compares el pasado con el presente. Podría ser una forma divertida de aprender y, quién sabe, quizás la gente sí prefiere el té de la época victoriana a la discusión política actual. Ojalá todavía estuviera con nosotros. A veces me pregunto si su trabajo habría evolucionado hasta convertirse en documentales reflexivos con historias individuales reales sobre estas atrocidades. Me encantó cómo usó su amor por la comida para hacer eso, rompiendo barreras con extraños, pero me hubiera gustado verlo ir un paso más allá. Era amado por todas las tendencias políticas y podía llegar a la gente. Es una reflexión profunda. A veces, las personas que impactan en nuestras vidas nos dejan un vacío. Mi consejo sería celebrar su legado creando documentales sobre temas que realmente importan, tal como él hubiera querido. Recuerda, siempre se puede seguir contando historias que unan a las personas y hagan reflexionar sobre el mundo. Hay muchas cosas que aparentemente pueden vincularse con el agente naranja. La celulitis de mi tía estaba relacionada con el agente naranja. Tengo que estar muy preocupado por la diabetes tipo 2 y diversos trastornos autoinmunes. Lamentablemente, eso suena muy serio. Mi consejo es que hables con un profesional de salud para obtener más información y opciones de tratamiento. Además, mantener un estilo de vida saludable puede ayudar. Cuida tu alimentación y haz ejercicio regularmente. No dejes que la preocupación te consuma. Según Pew Research, Vietnam tiene uno de los porcentajes más altos de opinión positiva sobre Estados Unidos en todo el mundo. Es más alto que el de todos los países europeos excepto Kosovo, que por razones obvias es el fan número 1 de Estados Unidos. Es interesante ver cómo la percepción de un país puede variar tanto. Vietnam y su amor por E.U. Es como tener un amigo que siempre te apoya, incluso cuando te caes de la bicicleta. Si quieres saber más sobre relaciones internacionales, investiga y aprende. Jackson no los eliminó. Todavía están aquí hoy, por lo que es posible que Jackson haya ganado la batalla, pero al final no ganó. ¿Dónde estaría Estados Unidos hoy sin los codificadores navajos? Todos estaríamos hablando alemán. La ciudad de Phoenix lleva el nombre del pueblo Ocum que cavó los canales originales en el área para regar sus cultivos. Todavía utilizamos esos canales hoy. ¿Cuántos estados y lugares tienen los nombres que les dieron los habitantes originales, como Manhattan y Kentucky? Es interesante reflexionar sobre la importancia de las culturas originarias y su legado en la sociedad actual. Nos enseñan que el respeto a la historia es fundamental. Así que la próxima vez que visites una ciudad, recuerda que, sin ellos, tu GPS estaría perdido. Y, aparte, el apodo de Buchanan tiene que ser el peor apodo presidencial de todos los tiempos. ¿Cuál? ¿Viejo Buck? ¿Jimmy de 10 centavos? ¿Viejo funcionario público? ¿El gran turco? ¿Sabio de Weatland? ¿El presidente que no hace nada? ¿El presidente soltero? El tipo coleccionaba apodos presidenciales como yo colecciono instrumentos musicales que algún día tocaré. Vaya, qué variedad de apodos. Creo que, si Buchanan pudiera, se compraría una camiseta que dijera soy el rey de los apodos. Mis consejos, si vas a coleccionar apodos, hazlo con estilo y elige los mejores. O mejor aún, invéntate uno que suene impresionante. Como aficionado a la historia, debes saber que no te refieres a una época de un país con el nombre de una época de otro país. La gente no habla del Japón renacentista, durante las fechas europeas, Japón tuvo el suyo 100 años después, o de la Inglaterra de la dinastía Han. En Estados Unidos, el estilo victoriano es solo un estilo arquitectónico. Vaya. Esto suena a una clase de historia que necesitaba un mapa y un calendario. Mi consejo, investiga un poco más antes de hacer comparaciones. Esa manera de mezclar periodos puede llevar a más confusiones que a aclaraciones. Al final, la historia es más rica cuando la conoces bien. Sinceramente, creo que en muchas escuelas el curso estándar de historia estadounidense de un año de duración dedica muy poco tiempo al final del año a la historia estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Siempre he sospechado un poco que se trata de un diseño intencionado para evitar tener que hablar de algunas de las cosas horribles que hicimos en el siglo XX. Totalmente de acuerdo. Es como si en la clase de historia estuvieran más preocupados por las guerras que por las lecciones que podemos aprender. Tal vez sería útil dedicar más tiempo a discutir esos eventos para que los estudiantes puedan entender su impacto. Así que, si eres estudiante, haz preguntas. La historia es más que simplemente memorizar fechas. Coherente no significa correcto. Hay muchas maneras de enmarcar e interpretar los motivos de las personas. Ambas opiniones expresadas son plausibles. Como experto en comportamiento, en serio, los datos muestran que la mayoría de las personas confían demasiado en su capacidad para leer la mente, en el sentido técnico. Es cierto, muchas veces creemos saber lo que otros piensan y, honestamente, no somos más que lectores de mentes en entrenamiento. Tal vez deberíamos añadir un curso de interpretación de mentes a nuestras clases de habilidades sociales. Una risa podría ayudar a bajar los muros de la interpretación. Diré que los Shock están acabando con el juego. El casino que construyeron en Derant fue durante un tiempo el más grande del mundo. Crecí en una casa india que le construyeron a mi papá. También hacen mucho bien a sus comunidades. Quiero decir, Derant se está convirtiendo en una ciudad real, principalmente debido al casino que imagino. Es genial ver cómo una comunidad puede prosperar a través de algo como un casino. Pero recuerda, no te olvides de jugar con responsabilidad. A veces, lo mejor es disfrutar la diversión sin exagerar. ¿Y quién diría que un casino puede ser el motor de una ciudad? Lo siguiente será un parque de atracciones en el estacionamiento. Estaba pensando en viejo funcionario público, pero tu lista es increíble. No estoy seguro de que ninguno de ellos sea muy bueno. Definitivamente nada de la misma clase que Gold Hickory, The Little Magician o Incondicional Surrender. Parece que estás buscando buenos apodos históricos, pero la verdad es que Old Hickory y sus colegas ya se roban el show. Quizás deberías abrir un concurso de apodos en vez de evaluar nombres. La creatividad no tiene límites, y quién sabe, podrías encontrar algo aún mejor. Puede variar según el aula, especialmente en una materia como historia. Sí, existen ciertos requisitos sobre lo que se debe enseñar, que, como usted dijo, pueden variar significativamente de un estado a otro, pero muchos maestros, al menos en mi experiencia, enseñarán además de eso, agregando información adicional, o, a veces, unidades/diagonal temas completos, que creen que es importante. Aprendí mucho sobre las guerras de Vietnam y Corea en mi clase de historia de Estados Unidos, por cierto, en una zona rural del norte del estado de Nueva York, y definitivamente fue mucho más de lo que el estado de Nueva York requiere que se le enseñe al respecto. Es genial que los profesores se sientan libres de añadir información extra sobre temas importantes. La historia puede ser fascinante cuando se explora a fondo. Si estás interesado, podrías investigar más sobre esos conflictos o buscar documentales que complementen lo que aprendiste en clase. Puede abrirte a nuevas perspectivas y entendimientos. No te limites solo a lo que dice el currículo. Maestro aquí. Si fuiste educado en una escuela pública en Texas u Oklahoma o usaste los libros de texto de McGraw-Hill, aprendiste sobre My Lai. A partir del 8º grado y todas las demás clases de estudios sociales en adelante. Puedo garantizarlo. Parece que la educación en Texas y Oklahoma tiene algunos puntos fuertes, pero aprender sobre momentos difíciles como Mala definitivamente es importante. Tal vez podrías reflexionar sobre cómo esos eventos históricos pueden enseñarnos a construir un futuro mejor. No olvides compartir lo aprendido con otros, a veces una buena discusión puede abrir mentes. Se vendieron porque sus acreedores llamaron a su puerta justo después de su muerte. No podían perseguir a un expresidente ahora, ¿verdad? Y necesitaban cubrir sus deudas vendiendo su propiedad. Jefferson podría haberlos liberado primero. Es una historia dura, pero también nos recuerda la importancia de actuar con integridad y justicia. Siempre hay que pensar en las decisiones que tomamos hoy, ya que pueden afectar a otros en el futuro. Si te encuentras en una situación complicada, considera siempre las opciones éticas y busca soluciones que beneficien a todos. Una mezcla de responsabilidad y compasión es clave. Es simplemente un proceso extremadamente lento para cambiar dinero. Las personas ciegas han estado intentando obtener braille o un identificador de dinero desde 2002 y, todavía nada. La gente dice que Trump cambió o revocó la ley, pero según lo que he leído, eso no es exacto, aunque ciertamente no dio prioridad al cambio.
Lo que sí hizo Trump fue colocar un retrato de Jackson en la Casa Blanca, que supuestamente Biden luego eliminó. Sin embargo, no sé por qué el gobierno de Biden no ha presionado para lograr un cambio más rápido. Creo que el problema general es la burocracia. La Casa de la Moneda afirma que el diseño de la seguridad lleva mucho tiempo. Quizás sea cierto, pero parece ridículo. Es frustrante ver que un cambio tan necesario tarde tanto en implementarse. Tal vez una buena idea sería organizar una campaña para aumentar la concienciación sobre la importancia de identificar el dinero para personas con discapacidad visual. Si la burocracia no se mueve rápido, podríamos moverla nosotros. O, al menos, hacer una serie de memes sobre cómo el dólar sigue siendo un misterio. Por favor, considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.